Dios en esta mañana. Vamos a leer en Isaías capítulo 1, verso 18. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 1, verso 18. Venid a mí luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Hermano, podemos estar sentados. Sabemos que el tiempo es corto. Vamos a hablar la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios está haciendo un llamado a la humanidad. Definición del perdón. El Señor llama a la humanidad a un perdón, para que la humanidad reconozca, que nosotros reconozcamos que hemos sido pecadores y que hemos pecado delante del Señor Jesucristo de Nazaret. Pero esas palabras el Señor se las había dado al profeta Isaías, porque Isaías era el profeta de Jehová. Porque aquí vemos que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá se habían rebelado en contra de Jehová de los ejércitos. Es tanto que la palabra de Dios le dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, le había dicho al pueblo de Israel. Pero el Señor siempre ha tenido un propósito con el ser humano, con la creación de él. Amén. Por eso el Señor le dice: venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Amén. Porque nosotros tenemos una cuenta pendiente delante del Señor Jesús, y esa cuenta hemos de arreglarla ahora que estamos en vida, querido amigo. Esa cuenta hemos de arreglarla con el Señor para estar paz y salvo delante de Él, delante de su presencia. Definición del perdón: lavar, limpiar, sanar, purificar, redimir los pecados del ser humano. Nos hace el último llamado al arrepentimiento. Isaías amplia la acusación hecha por Dios: redención, el arrepentimiento, juicio para el rebelde. Amén. Por eso la palabra de Dios usa a Isaías en Isaías capítulo 1 y los exhorta por medio del profeta Isaías, y dice la palabra de Dios el capítulo 1: una nación pecadora. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escuchá tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y aquí el Señor les hace una aclaración. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados? Aún todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosas sanas, sino hinchazón y podrida llaga. Nuestras heridas están curadas y vendadas y suavizadas con aceite. Y queda la hija de Sión como enrambada en viña y como cabaña el melonar. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Aquí vemos que Jehová estaba comparando a Israel y a Judá como Gomorra, como el pueblo de Gomorra. Amén. Como Sodoma y Gomorra. Pero el Señor había tenido misericordia de ellos y había mandado a este profeta para que les profetizaran, para que ellos reconocieran que estaban rebeldes, que se habían rebelado en contra de Jehová de los ejércitos. Pero aquí hay algo grande que dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Déjame decirle, querido amigo, que esta palabra también la traemos en estos tiempos postreros. A pesar que la humanidad se revela en contra de Dios, a pesar que la humanidad se revela en contra de Jesucristo de Nazaret, el Señor ha dejado un resto pequeño, y ese resto es la iglesia. La iglesia que pregona el evangelio de Jesús, la iglesia que va a predicar la palabra de Dios para que la humanidad vea y entre en razón que está pecando en contra de Jesucristo de Nazaret. Amén. El tema central no es la condenación, sino la salvación. Nosotros no predicamos para condenar la humanidad, no, Señor. Nosotros predicamos para que la humanidad reconozca que hay un Dios en los cielos que perdona el pecado del ser humano.
siempre y cuando aquel entienda que ha pecado y venga y se arrepienta delante del Señor Jesús. Este tema lo he titulado yo en esta mañana: hoy es el día del arrepentimiento, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, querido amigo. Los amigos que me escuchan por internet en esta mañana, hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento. Isaías 57:3 nos dice: mas vosotros llegaos acá, dice Jehová. Jesucristo en esta mañana nos hace este llamado: mas vosotros llegaos acá. Estemos a cuenta delante de Jesucristo de Nazaret. Estemos a paz y salvo delante del Creador de los cielos y de la tierra. Isaías 57:11-13 nos dice, vamos a abrir la palabra de Dios en Isaías 57, del 11 al 13 nos dice en esta mañana: ¿de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí? Querido amigo, en esta mañana le digo que no faltes a la fe de Jesús. No te asustes ante las adversidades. No te asustes ante las cosas que el enemigo está poniendo en sus caminos, esos obstáculos que el enemigo pone para que tú no vengas al conocimiento de la verdad. Y no te acordaste de mí, ni te vino al pensamiento: no he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que me confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte, dice Jesucristo de Nazaret. Porque afuera, hermano y amigo que me escuchan esta mañana, afuera hay idolatría, afuera hay podrida llaga, afuera hay maldad. Pero si nosotros nos postramos sobre esa idolatría, sobre esa maldad, cuando vengan las dificultades, cuando venga el tiempo que tendremos de rendirle cuenta delante del Señor Jesús, nos dice aquí, cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Pero déjame decirle, querido amigo, en esta mañana y hermano, que aquí tenemos un Dios vivo, un Dios que calma la tempestad. Un Dios que cuando nosotros nos arrepentimos, Él hace un círculo de protección, nos rodea con su Santo Espíritu y nada nos puede tocar. La podrida llaga tiene que huir de nosotros, la maldad tiene que retroceder, porque Jesucristo nos rodea con su presencia, con su Santo Espíritu. Sentimos paz, sentimos gozo en nuestras almas. Gloria al Señor Jesús. Pero aquí la palabra de Dios habla en Mateo 23:14, porque Jesús exhorta mucho a los escribas y los fariseos. Y los escribas y fariseos eran en aquella época que nada más creían en el Antiguo Testamento. Y ellos siempre reprochaban a Jesús, porque ellos veían a Jesús que le decía: tus pecados te son perdonados. Y ellos decían blasfemias, dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero esta iglesia ha entendido en este tiempo, en esta mañana, que Jesucristo es Dios y Él es el único que perdona pecados. Él es el único que debemos de rendir, de venirnos a arrepentirnos y arrodillarnos delante de Él. Por eso en Mateo 23:14 nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis porque hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Porque hoy en día la humanidad dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque si yo me muero vienen y me hacen no sé cuántos rezos, y esa alma de ese lugar de tormento va a ir a un purgatorio. Déjame decirle, querido amigo, que eso no existe, eso es falso. El purgatorio no existe. Así que hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de salvación, porque no sabemos qué ha de ser el día de mañana. Y Dios llama y exhorta: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, porque esas oraciones no son oídas delante del Señor.
El Señor nos escucha ahora que tenemos vida y tenemos esa conciencia, querido amigo, que reconozcamos que somos pecadores y que Él es el único que perdona nuestros pecados. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces, más hijos del Gehenna que de vosotros. Hoy en día vemos muchos prosélitos religiosos que andan buscando la humanidad para meterlos a una religiosidad. Pero Dios no quiere eso en esta mañana. Dios quiere que vengamos y nos postremos delante de Él, que vivamos una vida santa delante de su presencia, que no vivamos de religiosidad como los prosélitos en el antiguo, en el Medio Oriente, cuando Jesucristo predicaba su palabra, que ellos iban cogiendo a los cristianos para meterlos a una secta de religiosidad. Dios no quiere que vivamos de religiosidad, iglesia y amigo. Dios quiere, la palabra de Dios dice que Él busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios quiere Dios quiere en esta mañana que lo busquemos de corazón, que no le hagamos caso a esos prosélitos que andan falsificando la palabra de Dios. Afuera el enemigo nos hace ver como un mundo de maravillas, un mundo de espectáculos. Y en este tiempo, ahorita en diciembre, todos esos festejos, toda esa idolatría, a veces el enemigo como que nos la pone como bandeja. Pero déjame decirle, querido amigo, que eso es un plato de lentejas. Dios quiere que vengamos a Él. Por eso la palabra de Dios nos sigue diciendo en Mateo 23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Afuera hay inmundicia, iglesia, amigo. Eso es lo que el enemigo brinda afuera: inmundicia. Un sepulcro lleno de huesos de muertos y de toda inmundicia. Pero en la iglesia de Dios, Dios ofrece paz, Dios ofrece libertad, Dios ofrece santidad, gloria a Dios. Dios ofrece salvación y vida eterna. Pero este sepulcro afuera nos ofrece muerte, nos ofrece desolación. Gloria al Señor Jesús. La palabra de Dios nos sigue diciendo en Mateo 23: el Señor exhorta a escribas y fariseos: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguirá de ciudad en ciudad. Y eso fue lo que hicieron con los apóstoles, porque ellos predicaban la verdadera palabra del arrepentimiento, y a los escribas y fariseos les dolía en su corazón. Y ellos fueron acribillados por predicar la verdad, fueron aserrados por predicar esta verdad del evangelio. Por eso, iglesia, no podemos callar. No nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Jesús para salvación. Los apóstoles, por eso dice la palabra de Dios: porque aquí yo os envío profetas y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. El dador de la vida fue crucificado por predicar la verdad. El dador de la vida le clavaron una lanza en su costado por predicar la verdad. Y eso debemos de hacer, iglesia, en este tiempo, porque Cristo viene. Y debemos de decir a la humanidad que viven en pecado, que vengan y se arrepientan delante de Jesús de Nazaret, para que el día que se presenten ante el tribunal de Cristo no se marchen avergonzados, sino que vean a Dios cara a cara, así como cada uno de nosotros vamos a ver a Dios cara a cara, porque hemos reconocido que hemos pecado delante de Dios. Y por eso en esta mañana estamos aquí presentes, porque hemos reconocido nuestra maldad. Pero el Señor nos ha limpiado, el Señor nos ha sanado. Gloria al Señor Jesús. Por eso Dios dice aquí: oí cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová, que hijos se los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí.
Querido amigo, no nos podemos rebelar en contra de la palabra de Dios. Debemos de ser obedientes al llamado que Jesús nos está haciendo en esta mañana. En Filipenses 2, del 5 al 11 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí dice la palabra que Él se hizo obediente. Él se hizo obediente por cada uno de nosotros. Nosotros no éramos merecedores de esta salvación, iglesia y amigo, pero el Señor se hizo obediente por cada uno de nosotros, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador. Gloria a Dios. Querido amigo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú reconoces que cada día vas hacia atrás, cada día se revela en contra de Dios, pero Dios dice en esta mañana: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es el único que hace descansar al ser humano, porque afuera ese sepulcro blanqueado hay muerte, amigo. Afuera en ese sepulcro blanqueado hay pudrición, hay un mundo de escombros, hay un cementerio. Pero déjame decirle, amigo, en esta mañana, que en ese cementerio hay vida, y vida en abundancia, porque hay una iglesia que predica la verdad, que predica que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el dador de la vida. Gloria a Dios. Santo es el Señor, iglesia. Por eso debemos de reconocer a Jesús. No nos podemos rebelar en contra de Jesús. Debemos cada día reconocer que somos pecadores, porque eso es lo que Dios le agrada, que nosotros reconozcamos y le digamos: Señor, perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Si hemos cometido algún error, Señor, perdónanos. Eso es lo que Dios le agrada. A lo que Dios no le agrada es que vivamos allá juntados con el pecado y que vengamos aquí como si nada. No, Dios quiere que digamos: Señor, perdónanos, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Yo no quiero estar allá en ese sepulcro blanqueado, no, Señor. Quiero cada día estar cada día más en su presencia, Señor Jesús. Ir a predicarle las almas, decirle a la humanidad: Jesucristo es el dador de la vida. Voy a contarles un corto testimonio, y esto no lo digo yo por gloriarme, no, la gloria es para Jesús. Cada vez que yo me monto en un bus, cada vez que voy hacia el centro, algo me dice: levántate, predica, la humanidad se pierde en el pecado, predica, tú eres mi siervo, yo te he puesto como luz en el mundo. Y yo le digo: Señor, no soy capaz. Y Él me dice: tú eres capaz, yo voy contigo. Y yo me monto en estos buses y empiezo a repartir estos tratados, y la humanidad agradece, iglesia. La humanidad agradece que nosotros vayamos y le digamos: Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el que perdona los pecados, arrepiéntete, querido amigo. Y a veces nos da temor, pero déjame decirle, amigo, en esta mañana, que no debemos de temer temor, porque Jesucristo es el que nos impulsa. Debemos de cumplir esta misión que Jesús nos ha dicho: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Debemos de ir, hermanos, a predicar este verdadero evangelio. No debemos de hacer tesoros en la tierra, no, Señor. Debemos de hacer tesoros en el reino de Dios, predicando su palabra. Cada vez que nosotros le predicamos un alma, hermano, es un tesoro que Dios tiene para ti en el reino de los cielos. Yo quiero tener tesoro en los cielos. No sé si alguien en esta mañana quiere tener tesoro en los cielos y decirle: Señor, envíame a mí, Señor. Yo quiero predicar tu palabra. Porque los escribas y fariseos andan por ahí buscando a la humanidad que se conviertan a una religiosidad. Pero nosotros debemos de ir a decir a la gente que nosotros no predicamos una religiosidad, predicamos a Cristo crucificado.
porque nosotros somos seguidores de Jesús. Gloria al Señor. Quiero invitar a alguien en esta mañana que le diga: Señor, yo quiero ir, Señor, envíame, Señor, envíame a predicarle a mi familia, envíame a predicar en los buses, envíame a predicar en mi trabajo, en un parque, porque eso es lo que Dios quiere en esta mañana, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y un adorador es aquel que va y predica la palabra a las almas, que no le da temor predicar a Jesucristo de Nazaret. Gloria al Señor Jesús. Quiero que estemos de pie en esta mañana y le digamos al Señor: Señor, envíame, Señor. Envíame, porque nosotros éramos pecadores. Yo fui un joven que duré 17 años en las drogas. Y yo, cuando estaba en las drogas, decía: Señor, yo quiero nacer de nuevo, pero ¿cómo hago? Y yo miraba a los cielos y el Señor me vio y me dijo: tú vas a nacer de nuevo, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor me trajo a su pueblo a predicar su palabra. Por eso no nos podemos avergonzar, iglesia, de la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, porque si no fuera por Jesús, quién sabe en dónde estuviéramos. Estuviéramos en la calle, estuviéramos en la cárcel, o estuviéramos ya ahí listos para ser enjuiciados delante del tribunal de Jesús. Pero el Señor en esta hora está dando oportunidad, amigo, en esta mañana. Ven a los pies de Jesús. Gloria a nuestro Padre Celestial. Vamos ahora a hacer una oración para haber terminado, hermanos, este culto. Que sea el Señor ayudándonos a seguir adelante en el nombre del Señor Jesús. Vamos a hacer una